Esto es la Pascua en 60 segundos. La Pascua realmente no tiene nada que ver con huevos de colores y conejitos, sino con una cruz y una tumba. El Hijo de Dios nació como hombre. Jesús vivió una vida perfecta. Todo ser humano, incluidos tú y yo, hemos pecado. Pero Jesús nunca pecó. A pesar de esto, las autoridades de su época lo juzgaron y lo condenaron a muerte en una cruz. Ese fue el Viernes Santo. Santo porque mientras éramos nosotros los que merecemos morir por nuestros pecados, Jesús tomó nuestro lugar. Fue castigado con la muerte para que nosotros pudiésemos ser perdonados con vida. El cuerpo de Jesús fue sellado en una tumba ese día. Pero 2 días después, cuando llegó el domingo de Pascua, la piedra fue quitada y la tumba quedó vacía. Jesús venció la muerte misma y resucitó a la vida, apareciéndose a muchos testigos antes de ascender al cielo para reinar por siempre. Él murió y resucitó para que podamos vivir para siempre con Él. Esas son buenas noticias. Esa es la historia de la Pascua. ¿Están el día de hoy? Si usted nos visita por primera vez, sea muy bienvenido. Nos hace mucha ilusión de que haya decidido acompañarnos el día de hoy. Cuando entró, le dieron un bosquejito. Ahí están los puntos importantes y los versículos que estaríamos viendo el día de hoy. Pero sabe, hoy todo el mundo, miles de millones de personas, celebran la Pascua. Es el evento más celebrado de toda la historia. La Pascua es más que una buena idea. Es un hecho histórico. Como puede ver, la resurrección de Cristo es el evento central de la historia. Toda la historia se divide en después de Cristo y antes de Cristo por un solo evento que ocurrió en una tumba vacía. Y la pregunta para nosotros el día de hoy es ¿por qué es tan importante? Y el apóstol Pablo respondió a esa pregunta en 1 Corintios 15, 14 al 17. Mire lo que dice. Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Mis hermanos, el apóstol Pablo afirmó que sin la resurrección nuestra fe cristiana es inútil, es en vana. Sin la resurrección de Cristo permanecemos sin el perdón de Dios. Como puede ver, una tumba vacía es la prueba de que Dios ha vencido a la muerte y que ha resucitado. Y algún día, ahora, 150,000 muertes diarias, 4,6 millones de muertes mensuales y 56 millones de muertes anuales. La muerte, mis hermanos, está asegurada para cada uno de nosotros. Anota lo siguiente, la muerte no se puede evitar. La muerte no se puede evitar. Hebreos 9:27 dice, todos nosotros moriremos una sola vez. La muerte, mis hermanos, nunca toma un día feriado. Y no importa cuántas vitaminas tome, no importa cuánto ejercicio haga, no importa qué tan saludable sea su dieta, todos tenemos una inescapable cita con la muerte. Y algún día, de alguna forma, usted y yo pasaremos a la vida del más allá. Las buenas noticias, escríbala, es que la muerte solo ocurre una vez. La muerte solo ocurre una vez. Hebreos 9:27 dice, todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Ve usted alguna escapatoria en estos versículos? Hay que estar agradecidos que la muerte solo ocurre una vez. De manera que si esto es verdad, entonces la reencarnación es un mito. Anótelo muy bien. A la hora de morir no tenemos una segunda oportunidad. Escriba lo siguiente, la muerte puede ser espantosa. La muerte puede ser espantosa. Y esta es la segunda parte de Hebreos 9:27 que dice, todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Ahora bien, el juicio se escucha como algo espantoso. Realmente sucede. Es una separación antinatural. En Santiago 2:26 dice, un cuerpo sin alma está muerto. Como puede ver, la muerte literalmente significa una separación. Ahora bien, hay dos tipos de muerte. La muerte física, que es la separación del cuerpo y el alma, y la muerte eterna, que es la separación de su alma de Dios. Y esta separación comenzó con el primer hombre y la primera mujer. Quizás usted conoce la historia. Mira lo que dice Génesis 2, 15 al 16.
Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Sabes? Si no hubiesen comido, no hubieran muerto. La separación espiritual, la muerte eterna, ocurrió en el instante, en el momento en que Adán y Eva desobedecieron. El hombre literalmente y conscientemente se rebeló contra Dios. Y sabe, las personas el día de hoy continúan rebelándose contra Dios. Y es por eso que nos morimos espiritualmente. En el momento que estamos separados de Dios espiritualmente, empezamos a morirnos físicamente. Anota lo siguiente: la muerte es el último enemigo que será destruido por Dios. La muerte es el último enemigo que será destruido por Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 23 al 26. La muerte no es absoluta. Escríbalo: Jesús prometió vida después de la muerte. Jesús prometió vida después de la muerte. La muerte, mis hermanos, no es su último capítulo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Dios de la vida. Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. La realidad de las cosas es que Satanás es el Dios de los muertos espirituales. Aquellos quienes sus espíritus están separados de Dios. Pero para aquellos que han probado la muerte física, no quiere decir que también están muertos espiritualmente. Porque Dios borrará la muerte física. Él aniquilará la muerte física. Él llevará a cada creyente a la vida eterna. Y Él va a unir nuestros espíritus con nuestros cuerpos físicos. Y sabe, todo esto suena muy bien. Pero ¿cómo podemos saber si esto es verdad? Y no solamente una vana ilusión. La respuesta es muy sencilla. Anote lo siguiente: Jesús probó la vida después de la muerte. Jesús probó la vida después de la muerte. Como puede ver, la resurrección de Jesús es la mejor prueba y confirmación de que Dios nos estaba diciendo la verdad. Es la única manera que podemos saber que hay vida eterna después de la muerte. Por eso la resurrección es un tema crucial para el cristianismo, porque sin la resurrección de Cristo, todo el mensaje cristiano es solamente otra religión común y corriente. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 13 al 14, mira lo que dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo. 1 Corintios 15, 13 al 14. Los líderes religiosos fueron a la tumba equivocada. Todo el mundo se equivocó. Pero sabe que no fueron a la tumba equivocada. Fueron a la tumba correcta, solo que Jesús ya no estaba ahí. Otros han afirmado que Jesús realmente no murió, que se desmayó. Suena ridículo eso, ¿no? Digo, cuando consideramos los hechos, esto significaría que los discípulos pensaron que Jesús estaba muerto, pero no lo estaba. También significaría que los soldados romanos realmente no mataron a Jesús, pero ellos claramente sabían que Jesús estaba muerto, eran expertos en ejecutar a las personas. Significaría que el médico examinador romano que firmó el certificado de muerto también se equivocó. Y que a pesar de todo esto, una tumba fría y húmeda de alguna forma revivió a Jesús. Y que desde adentro Jesús pudo mover la piedra que de hecho pesaba por lo menos 2 toneladas. Esto, mis hermanos, es completamente ridículo. Los romanos no fueron a la tumba equivocada. Los romanos de hecho cuidaron la tumba porque ellos sabían de las afirmaciones que Jesús había hecho de levantarse de los muertos. Y es por eso que también los enemigos de Jesucristo trataron de impedir la resurrección. Ellos sabían perfectamente bien que Jesús se levantó de los muertos, tal y como lo había predicho. Y si Jesús se había resucitado de los muertos, entonces las personas no tendrían otra opción más que creer que Jesús en verdad era el Cristo, el único en verdad. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de compartirles a los cristianos en Corinto, que estaban subestimando la resurrección de Cristo para recordarles lo importante. Y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Y en este pasaje, mis hermanos,
el apóstol Pablo estaba presentando una lista de testigos. Estaba armando un caso como si estuviese en un tribunal. Y comenzó con Pedro. Cristo resucitado se le apareció a Pedro. Y esto es bien significante, porque Pedro fue el que negó y abandonó a Jesús. Y yo quiero que sepa el día de hoy que una tumba vacía significa que inclusive que aquellos que le han dado la espalda a Dios y aquellos que lo han negado, así como Pedro, también tienen esperanza. Y después dice que Cristo resucitado se les apareció a 500 personas al mismo tiempo. Ahora bien, quizás una persona pueda imaginarse haber visto a Jesús resucitado. Sin embargo, nunca en la historia de la humanidad 500 personas han tenido la misma alucinación. Y después Pablo añadió que muchos de ellos están vivos. Así que si no me creen a mí, vayan y pregúntenles a ellos. Y una tumba vacía significa que las masas y las multitudes pueden tener esperanza. Y después Jesucristo resucitado se le apareció a Santiago, a su medio hermano. Esto es significante por dos razones. Primero, porque Santiago era un familiar cercano, que no fue engañado por alguien pretendiendo ser Jesús. Era verdad o mentira. Eran los apóstoles. Cada uno de ellos dio su vida por la fe. Y aun cuando 12 personas se pudiesen poner de acuerdo para fabricar una mentira, los apóstoles literalmente llevaron la historia de Jesús hasta la muerte. Y usted jamás de los jamases en la historia de la humanidad encontrará a 12 personas que murieron por una mentira sabiendo que era una mentira. Es absurdo. Los apóstoles sellaron y firmaron su testimonio con su propia sangre. Y usted recordará que antes de la resurrección los apóstoles eran una bola de cobardes, pero después de la resurrección de Jesús se convirtieron en personas audaces. Y una tumba vacía era tan significante para ellos que ninguno le tuvo miedo a la muerte. Y lo más importante para nosotros, anótelo, es que Jesús provee vida después de la muerte. Jesús provee vida después de la muerte. Jesús conquistó la muerte y es por eso que celebramos la Pascua. Y esto me lleva a una de mis historias favoritas del Nuevo Testamento. Quizás usted la conoce, es la historia de Jesús y Lázaro. Miren lo que dice Juan capítulo 11, versículos del 1 al 7. Lázaro y sus hermanas, Marta y María, vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos. Un día Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús y Lázaro eran mejores amigos. Y déjeme hacerle una pregunta. Si usted recibe una llamada de su mejor amigo y le dice que se está muriendo, ¿qué haría? ¿Haría verlo? ¿Correría a verlo, sí o no? Ahora bien, ¿cómo cree que María y Marta se sintieron mientras esperaban a Jesús y ver cómo su hermano moría lentamente? Miren lo que dice Juan 11:17. Como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y sabe por qué María se quedó en casa? María se quedó en casa porque estaba enojada. Estaba enojada con Jesús, absolutamente devastada, profundamente desolada. Jesús había fracasado en la única cuestión que María le rogó y le suplicó que hiciera. Quizás estaba amargada después de todo lo que había hecho por Jesús y Jesús no le resolvió. Recuerde que María fue la que derramó el perfume costoso en los pies de Jesús y lo limpió con sus cabellos. Se sintió menospreciada, se sintió abandonada, ignorada. Y sabe, muchas veces nosotros nos sentimos así, menospreciados y abandonados cuando hemos hecho algo por Dios y parece que a Dios ni siquiera le importa. Y como no recibimos una recompensa espiritual inmediatamente, nos deja cuestionándonos ni para qué hice el esfuerzo. Por eso Jesús esperó 3 días para que la gente no dijera después que simplemente lo despertó.
Y si usted alguna vez le ha preguntado a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿No te importa o qué? Si usted alguna vez se ha sentido así, y quizás se sienta así el día de hoy, quizás usted ha perdido a un ser querido de una enfermedad terminal, a un trágico accidente, pensando que Jesús pudo haber hecho algo, pero no lo hizo. Entonces comprenderá exactamente cómo se sentían María y Marta y cómo se sentía Lázaro mientras agonizaba. Ahora bien, fíjese que Marta intentó de manipular a Jesús. Y sabe, esto ocurre muy a menudo. Algunas personas tratan de hacer tratos con Dios. Hacen promesas con Dios. Señor, si arreglas mi matrimonio, voy a ir todos los domingos a la iglesia. Señor, si enderezas a mi hijo rebelde, te prometo que voy a leer la Biblia todos los días. Pero sabe que Dios no hace ese tipo de tratos con nosotros. Porque sabe Él perfectamente bien que nosotros vamos a quebrar esas promesas. Y es por eso que mejor nos ama y nos comprende. Pero eso fue lo que Marta estaba haciendo. Mire lo que dice versículo 21 al 22. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. ¿Sabe? Y aún cuando raramente se habla de esto, nosotros pensamos que podemos manipular a Dios. Y eso fue lo que estaba pasando con Marta. Le dijo, Señor, tienes otra oportunidad. A pesar de todo, en Jesucristo podemos probar ahora cómo será la vida con Dios para toda la eternidad. Podemos disfrutar de una conexión personal con el Dios del universo. Podemos experimentar a un Dios guiándonos, cuidándonos, consolándonos, proveyéndonos, cambiándonos de adentro hacia afuera. Entonces, según Jesús, cuando morimos físicamente, ahí mismo es cuando la vida eterna comienza. Ahora bien, es importante señalar que Jesús no dice que es una de las fuentes de resurrección. No dice, yo doy resurrección. Dice que Él es la resurrección y la vida. Lo que significa que Él es el único que puede darnos vida eterna, que comienza cuando ponemos nuestra confianza en Jesús y dura para toda la eternidad. Y solo es a través de Jesús que podemos tener esperanza. Y después de que Jesús le declara a Marta que Él es la resurrección y la vida, le hace una pregunta. Es una pregunta simple pero profunda. Le dice, ¿crees esto? Mire la respuesta de Marta, versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y saben, mis hermanos, hoy quiero invitarle a que responda la misma pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees esto? ¿Cree que Jesús es la resurrección y la vida? Ahora, antes de que responda, quiero que vea cómo se desarrolla la historia. Porque lo que vamos a ver a continuación es una muestra física, una muestra tangible de la realidad espiritual que Jesús acaba de transmitirle a Marta. Versículo 38, mire lo que dice. Tangible de la vida otra vez. Están siguiendo a Jesús hasta la tumba de Lázaro. Y están ahí parados mirando una gran piedra. Y después Jesús rompe el silencio y hace una petición quizás hasta ridícula. Dice, quiten la piedra. Eso sería como que si usted fuera a un funeral con un ataúd cerrado y dice, abran el ataúd. Y después Marta plantea una buenísima pregunta. Si uno dice, Señor, huele feo. Sin embargo, obedecen, quitan la piedra y usted puede ver de adentro de la tumba. Y mira el cuerpo sin vida de Lázaro, envuelto en vendas de lino. Y como si la situación no fuera ya lo suficientemente incómoda, Jesús llama al muerto. Y ahí es donde se pone bien interesante. Escuche bien. Cuando Jesús llama al cuerpo sin vida, su voz se convierte en un desfibrilador para el corazón de Lázaro. Imagínese el pecho de Lázaro llenarse de oxígeno cuando escucha la voz de Jesús decir su nombre. Y Lázaro inhala vida. Y entonces este cuerpo envuelto comienza a moverse. Ahora bien, yo le puedo asegurar que en la multitud que estaba ahí había mitoteros, había hombres adultos. Y todos ellos se sobrecogieron cuando vieron el cadáver de Lázaro moverse. Lázaro estaba muerto, sin posibilidad de vida. Y segundos después, Jesús aparece y le da vida.
Y con las manos y con los pies atados y el rostro envuelto, Lázaro comienza a salir tambaleándose. ¿Recuerda lo que eso significa? Significa la vida eterna. Como puede ver, nuestra resurrección no comienza el día que morimos, comienza el día en que creemos en Cristo. De hecho, la vida cristiana es una vida donde constantemente nos estamos quitando las vendas y constantemente nos estamos desatando. Es una vida en la que parecemos cada vez más vivos y menos muertos. Piensen en lo siguiente por un momento. Imagínense que Lázaro hubiese salido tambaleándose de la tumba, pero nunca lo hubiesen desatado. Ponga ese retrato en su mente. Imagínense si nunca le hubieran desatado las manos y los pies. ¿Se puede imaginar a Lázaro deambulando por el pueblo arrastrando los pies envuelto en vendas? Después de haber vuelto a la vida. Imagínense cuánto se habría perdido. Escuche bien, muchos de nosotros estamos vivos, pero parecemos muertos porque seguimos atados. Seguimos atados por la ira, envenenados por la amargura, el rencor y el resentimiento hacia un familiar que nos ha lastimado. Seguimos atados a las envidias, afiebrados por los celos. Nos pasamos la vida comparándonos con otros, deseando ser y tener lo que nuestro vecino posee. Seguimos atados a las expectativas de otros, a la presión de acción. Jesús nos ha resucitado a una nueva vida para que podamos comenzar a desatarnos, para que empecemos hoy mismo a quitarnos las vendas y todo aquello que nos ata. Como puede ver, en lugar de estar atados con ira, envenenados por la amargura y el resentimiento, existe la libertad del perdón porque hemos sido perdonados por Jesús y ahora podemos enterrar el hacha del rencor y reconciliarnos con los demás. En lugar de estar atados a la envidia y afiebrados a los celos, existe la libertad de celebrar la gracia de Dios en la vida de otros. En lugar de estar atado a la lujuria, existe la libertad del amor desinteresado que refleja el amor de Jesús. En lugar de estar atado en agradar a las personas, en la necesidad de aprobación, existe la libertad de ser aceptados por Dios. En lugar de la idolatría, existe la libertad de disfrutar de aquel para quien tu alma ha sido creada, porque Jesús nos ha dado acceso para acercarnos con valentía al trono de la gracia de Dios. Jesús, mis hermanos, venció el pecado y la muerte, para que podamos tener vida eterna, pero también para que podamos vivir una vida abundante hoy. Entonces la pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿en qué áreas de tu vida todavía pareces muerto? Sabes, cualquiera que sea, es tiempo de desatarlo. ¿Sabes? Me encanta esta historia porque es una muestra clara, perfecta, que Dios requiere para la vida eterna con Él. Y por lo tanto merecemos un infierno, una vida separada de Él. Y según la Biblia no es solamente que somos personas espiritualmente malas que necesitamos ser mejores. No es solamente que somos personas espiritualmente débiles, que solo necesitamos esforzarnos un poquito más, yendo a la iglesia o leyendo la Biblia. No, ante los ojos de Dios estamos espiritualmente muertos, incapaces de amarlo, incapaces de vivir para Él de una manera que merezca la vida eterna con Él. Y entonces Jesús pide que quiten la piedra. Y luego llama a Lázaro por su nombre. Y Lázaro vuelve a la vida. ¿Y sabe qué hace Lázaro en el siguiente capítulo? Lázaro está sentado y disfrutando de una cena con Jesús. Anótelo muy bien el día de hoy. Jesús, mis hermanos, puede resucitar a cualquiera. Y te puede resucitar a ti el día de hoy, si se lo permites. Y sabes, todos tenemos una necesidad de la vida que solo Jesús puede darnos. Y sin Jesús, todos estamos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos.
Y sabes, quizás hoy Dios te trajo aquí y está llamando tu nombre para que vuelvas a la vida. Y te hace la misma pregunta que le hizo a Marta. ¿Crees para que vuelvas a la vida? Versículo 25 dice, Jesús le dijo, y te damos gracias por el poder de la resurrección. Y sabes, si estás aquí el día de hoy y nunca has tenido un encuentro con Cristo, pero Dios te ha hablado así como a Lázaro y está llamando tu nombre para entablar en una relación personal con Él. Si ese eres tú, ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile, Señor, reconozco que soy pecador, que solo a través de tu sacrificio en la cruz puedo ser perdonado. Te invito a mi vida. Gracias por resucitar de entre los muertos. Renuévame de adentro hacia afuera. Y a partir de hoy guía mis pasos. Y sabes, si estás aquí y ya tienes una fe en Cristo Jesús, pero todavía te sigues tambaleando por la vida, más muerto que vivo, y aún necesitas que te desaten, ¿por qué no le invitas a Dios a que a través de su poder te ayude a quitarte las vendas de aquello que te mantiene atado?